metabólica, que en este caso es el ciclo de Krebs. Entonces, vamos a conocer cómo ocurre, dónde ocurre, cómo se regula y para qué sirve. Entonces, el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido tricarboxílico, de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo del ácido cítrico, tiene varios nombres. Entonces, Krebs, por su descubridor, Hans Krebs, ciclo del ácido cítrico, justamente porque, a ver, vamos a adelantar un poquito. Se llama ciclo del ácido cítrico justamente porque la primera molécula que se forma es el citrato, es decir, que tiene que ver citrato con ácido cítrico. ¿Cuál era la definición de un ácido? ¿Qué hace un ácido? ¿Qué hace un ácido? ¿En serio? ¿Y así quieren que les dé tiempo para descansar? ¿Qué hace un ácido? ¿Y qué hace una base? Libera protones. ¿Cuál? El ácido. El ácido libera protones, la base capta protones. Entonces, cuando el ácido cítrico libera protones, lo que tú tienes es la base, es el citrato. ¿Ya? Por eso se llama ciclo del ácido cítrico. Ahora, se llama ciclo del ácido tricarboxílico. Ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Qué era un ácido carboxílico? O sea, ¿cómo era la estructura de un ácido carboxílico? ¿Cómo? COO. Un grupo carboxilo era eso, ¿verdad? Que tenía su cadena lateral. Entonces, cuando teníamos aquí carbono, pues era un ácido carboxílico. Entonces, generalmente los ácidos carboxílicos en medio fisiológico se van a encontrar así, sin el hidrógeno. Entonces, se llama ciclo del ácido tricarboxílico porque dentro de los ácidos carboxílicos va a haber moléculas que pueden tener un grupo carboxilo, dos grupos carboxilos o tres grupos carboxilos. Entonces, los ácidos que tienen tres grupos carboxilos se llaman tricarboxílicos. Entonces, dentro del ciclo de Krebs, justamente tenemos eso, que van a ser el citrato, el isocitrato, el acetilbutrato, van a ser moléculas que tienen justamente tres grupos carboxílicos, es decir, son ácidos tricarboxílicos. Entonces, por eso se llama ciclo del ácido o de los ácidos tricarboxílicos. Ahorita no está ahí su estructura, cuando veamos les voy a mostrar. A ver, vamos a volver a ver. Entonces, el ciclo de Krebs, como su nombre dice, es un ciclo, es una secuencia de reacciones donde la última reacción da lugar para que ocurra la primera. Es decir, inicio en un punto y voy a volver al mismo. ¿Verdad? El metabolismo de la bilirrubina justamente se llama así metabolismo y no es ciclo, porque no estamos terminando en el mismo punto donde iniciamos, ¿verdad? Terminamos eliminando por la orina o por las heces la urobilina y la estrobilina, ¿verdad? Que iniciábamos nosotros el proceso con los eritrocitos, con los hemolizados. Entonces son dos puntos completamente distintos, por eso no es un ciclo, no es ciclo de la bilirrubina. En total, el ciclo de Krebs consta de 8 reacciones, donde vamos a iniciar con una molécula que se va a llamar acetilcoenzima A. Para ponernos en contexto, ¿verdad? La glucosa, cuando ingresaba a la célula, la podía convertir en glucosa 6-fosfato. Si yo hacía glucólisis, nos vamos a contar todo, hasta piruvato. El piruvato en condiciones anaeróbicas se reducía
sería lactato. En condiciones aeróbicas, el piruvato va a ingresar a la mitocondria para convertirse en acetilcoenzima A. Y esta molécula de acetilcoenzima A, pues justamente va a acoplarse de otro proceso que sería nuestro ciclo de Krebs. Entonces, estamos continuando con el proceso de la oxidación de una molécula de glucosa, por ejemplo, ¿verdad? De la glucólisis. Hemos sacado recuentos energéticos y demás hasta acá, pero para conocer de forma completa la cantidad de ATP que va a generar una molécula de glucosa, pues tenemos que continuar hacia el ciclo de Krebs para ver qué cosas yo voy a producir. Entonces, como productos finales del ciclo de Krebs, vamos a tener dióxido de carbono, producto de desecho, vamos a generar ATP y vamos a generar tanto NAD reducido como FAT reducido. Estas dos, recuerden que me interesa porque el NAD reducido genera 2,5 ATP y el FAT reducido genera 1,5. Entonces, aquí en el ciclo de Krebs estoy produciendo ATP, NAD reducido y FAT reducido. Estos dos van a continuar con lo que sería la cadena transportadora de electrones, que es una secuencia de reacciones químicas que ocurren en la membrana mitocondrial interna, donde yo voy a utilizar esos electrones que contienen estas dos moléculas para generar ATP, los 2,5 y el 1,5 ATP respectivamente. Entonces, por eso me interesa. Y además que estoy dentro de la mitocondria, justamente donde ocurre la cadena transportadora de electrones. Es un proceso que es estrictamente aeróbico, es decir, que yo necesito de oxígeno y yo necesito de células que tengan mitocondria. En otras palabras, los eritrocitos no hacen ciclo de Krebs porque los eritrocitos no tienen mitocondria. Entonces va a haber células que van a tener mayor cantidad de mitocondria, los espermatozoides, las células cardíacas. Entonces son células que requieren de mayor energía, pues tienen mayor cantidad de mitocondria. De todas las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs, toditas están ahí disueltas en la matriz mitocondrial, se están moviendo. Solamente una de las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs está anclada, es decir, forma parte de la membrana mitocondrial interna. Esa enzima es la succinato deshidrogenasa. Entonces, por oxidación de la glucosa que obtengo piruvato, esta ingresa hacia la mitocondria para convertirse en acetilcoenzima A y de ahí realizar ciclo de Krebs para eliminar agua y dióxido de carbono. Esta molécula de acetilcoenzima A no solamente la podemos obtener de piruvato, sino que a partir del metabolismo proteico también va a haber aminoácidos que me van a poder generar acetilcoenzima A. En los lípidos lo mismo, los triglicéridos se van a hidrolizar y a partir de los ácidos grasos yo también puedo crear acetilcoenzima A. Pero esa molécula de acetilcoenzima A no solamente va a ser utilizada por el ciclo de Krebs, sino que también puede ser utilizada para crear ácidos grasos o para crear unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, el ciclo de Krebs a nivel metabólico cumple un rol muy importante porque es la vía final común donde se van a terminar de oxidar los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Sí? Une al final.
Los tres desembocan en eso. Ya sabemos que nos va a proporcionar energía en forma de ATP y en forma de NAD reducida y FAD reducida. En medio del proceso, es decir, en esa secuencia de reacciones, se pueden ir formando distintas moléculas, como el oxaloacetato y el alfa-acetoglutarato, que por ejemplo son moléculas que intervienen en la transaminación de aminoácidos. También se va a generar una molécula que se llama citrato. Y cuando hemos visto la glucólisis en las vías de regulación, había una molécula que era citrato. Van a revisar en la reacción número 3, donde el citrato era un inhibidor de la fosfofructosinasa 1. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es la reacción de cómo el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Entonces, hemos generado el piruvato en el citosol, el piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A. Ese proceso es una descarboxilación oxidativa, que significa que vamos a tener dos tipos de reacciones. Por un lado, una oxidación, y por el otro lado, la pérdida de carbono en forma de dióxido de carbono. Entonces, aquí yo puedo ver a mi dióxido de carbono que estoy eliminando. Y aquí yo tengo mi piruvato. Y aquí tengo mi acetilcoenzima A. Entonces, el piruvato, ¿cuántos carbonos tiene? Ahorita, pues cuenten. Tiene 3. Si ocurre, dice, una descarboxilación, tiene que salir uno, ¿verdad? Un carbono y 2 oxígenos. Entonces, mi molécula de acetilcoenzima A solamente va a tener 2 carbonos y va a tener menos un oxígeno. ¿Cuántos oxígenos yo veo acá? 1, 2, 3. Pierde 1. Oh, perdón, pierde 2, se queda con 1. La enzima que realiza eso se llama el complejo piruvato deshidrogenasa. A diferencia de otras enzimas en el nombre, esta tiene la palabra complejo al principio. Muchas enzimas son complejos enzimáticos. Es decir, no se trata solamente de una enzima, sino que es una agrupación de varias enzimas que están unidas entre sí y que realizan la misma reacción química, es decir, catalizan esa reacción química. Esta, por ejemplo, este complejo piruvato deshidrogenasa es la unión de 3 enzimas distintas. ¿Ya? Para realizar todo esto, o sea, toda esta reacción, se necesitan de coenzimas, es decir, necesitamos de moléculas auxiliares que permitan que mi enzima, la piruvato deshidrogenasa, realicen este proceso. Entonces, esas coenzimas son el pirofosfato de tiamina, el FAD oxidado, el NAD oxidado, la coenzima A y el lipoA. Entonces, las 3 enzimas en total utilizan estas 5 coenzimas. Esta reacción es de tipo irreversible, lo que significa que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, pero la molécula de acetilcoenzima A no se convierte en piruvato. Entonces, cada una de las enzimas que forman parte del complejo, aquí tenemos la enzima 1, su nombre, la enzima 2, su nombre, la enzima 3, su nombre, y la coenzima que utiliza cada enzima. Para la enzima 1, el pirofosfato de tiamina, para la enzima 2, el ácido lipoico y la coenzima A, y para la enzima 3, el NAD y el FAD oxidado. Entonces ya tenemos mi molécula de acetilcoenzima A. Una vez que tengo esto, entonces voy a iniciar con lo que sería la secuencia de esas 8 reacciones del ciclo de Krebs.
Lo vamos a ir viendo reacción por reacción, es decir, en vez de verlo todo en uno, lo que vamos a hacer es ver paso por paso, de manera secuencial, lo que yo voy obteniendo, ¿ya? Entonces, la primera reacción es una condensación. ¿Qué significa condensación? Que yo voy a agarrar dos moléculas que están separadas y las voy a unir para crear una molécula nueva. Estoy iniciando con mi molécula de acetilcoenzima A. Yo sé que esta molécula tiene dos carbonos. Ahora, voy a condensar la molécula de acetilcoenzima A con otra molécula que se va a llamar el oxaloacetato. Esta molécula, por ejemplo, es un ácido dicarboxílico, es decir, es una molécula que tiene dos grupos carboxilos, 1 y 2. El citrato es un ácido tricarboxílico porque tiene 1, 2 y 3 grupos carboxílicos. ¿Sí? Por eso es ciclo del ácido tricarboxílico. Entonces, condenso acetilcoenzima A y el oxaloacetato. Si tengo aquí dos carbonos y aquí tengo ¿cuántos carbonos? 4. 1, 2, 3 y 4. 4 más 2, 6. Entonces, si estoy condensando, estoy uniendo, significa que la nueva molécula que yo voy a formar tiene que tener esos 6 carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están todos los carbonos. Y estaríamos utilizando para ese proceso agua y estaríamos eliminando la parte de la coenzima A, de la acetilcoenzima A. ¿Sí? Esta es la parte de la coenzima A que forma parte de la acetilcoenzima A. Entonces, la nueva molécula que yo formo, que yo obtengo, se llama el citrato. Entonces, por acción de la citrato sintasa, se condensa una molécula de acetilcoenzima A con el oxaloacetato para formar el citrato. ¿Ya está? Nada más. Es una reacción donde estamos partiendo de acetilcoenzima A y oxaloacetato. Segunda reacción es una isomerización. Significa que yo voy a formar moléculas que a nivel de su fórmula molecular, su composición química van a ser exactamente iguales, simplemente la forma o la estructura que vamos a obtener es distinta. Yo voy a partir del citrato que he generado ahorita y voy a producir isocitrato. El isocitrato igual es un ácido tricarboxílico. Entonces, esta molécula del isocitrato que se forma a partir del citrato, para eso requerimos de una enzima que se llama la acronitasa. Entonces, a veces en los libros les ponen el paso intermedio, es decir, en realidad no es una reacción directa de citrato a isocitrato, sino que esta molécula intermedia, el cisacronitato, otro ácido tricarboxílico, lo que yo hago es a partir del citrato convertirlo en cisacronitato y a partir del cisacronitato formar el isocitrato. Entonces aquí interviene agua, ya sea que utilizo y libero agua para formar. Entonces el isocitrato es un isómero del citrato. Aquí está el isocitrato que acabo de formar y ahora a partir del isocitrato yo voy a formar alfa-cetoglutarato. Dice que es una descarboxilación oxidativa. Entonces, la molécula del citrato yo sé que tiene 6 carbonos, porque es lo que he formado con el citrato. Significa que voy a perder un carbono, entonces voy a pasar de 6 carbonos a 5. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y aparte de perder un carbono, estoy perdiendo 2 oxígenos, ¿verdad? Eso es la descarboxilación.
Y la parte de la oxidación significa que voy a hacer oxidación-reducción, es decir, de igual manera, para llegar de isocitrato hacia alfa-cetoglutarato se forma un metabolito intermedio que se llama el oxalosuccinato. Muchas veces no lo ponen directo, isocitrato hacia alfa-cetoglutarato. Esta reacción es realizada por la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, aquí, por ejemplo, ingresa NAD oxidado y sale NAD reducido, para ir de isocitrato hacia oxalosuccinato. Y para ir de oxalosuccinato hacia alfa-cetoglutarato hay la eliminación del dióxido de carbono. Pero de forma general les ponen isocitrato hacia alfa-cetoglutarato. En uno solo, el dióxido de carbono lo que se elimina y lo que pasamos de NAD oxidado a NAD reducido. Aquí esta reacción número 3 me interesa, ¿por qué? Porque estoy produciendo NAD reducido. ¿Cuántas moléculas de NAD reducido estoy produciendo? ¿Cuántas estoy produciendo de estas? Una pues, ¿cuántas veces? Caramba, uno, no hay más pues. ¿Y por qué me interesa saber que estoy produciendo NAD reducido? Porque mi NAD reducido me va a generar ATP. Por eso. Reacción 4. Esta reacción, igual, otra descarboxilación oxidativa. Significa que mi alfa-cetoglutarato, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, igual voy a perder un carbono y 2 oxígenos para formar la succinilcoenzima A. Aquí está, estoy eliminando ese carbono con ese dióxido de carbono, con esos 2 oxígenos. Como es una reacción de oxidación-reducción, es decir, se oxida para ir de alfa-cetoglutarato hacia de succinilcoenzima A, ingresa NAD oxidado y sale NAD reducido. Entonces, en esta reacción 4, estoy produciendo otra molécula de NAD reducido. Según la molécula de NAD reducido, ¿no quiero explicarme? Eliminamos dióxido de carbono. Eliminamos la parte de la coenzima A, ingresa la parte de la coenzima A para formar succinilcoenzima A, ¿verdad? Porque tiene esa terminación coenzima A. Y el NAD oxidado se convierte en NAD reducido. Entonces, la enzima que realiza este proceso es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, como dice que es un complejo, igual es el conjunto de varias enzimas. Bien, tengo la molécula de succinilcoenzima A y ahora voy a formar el succinato. Entonces, en el Harper esto está con el nombre, o sea, la enzima tiene el nombre de succinato tirosinasa. Yo prefiero utilizar este nombre, succinilcoenzima A sintetasa. Entonces, ¿qué va a suceder acá? La succinilcoenzima A va a perder la parte de la coenzima A, es decir, esta partecita de acá, voy a eliminar. Luego, en esta reacción, en la reacción número 5, es la única reacción de todo el ciclo de Krebs donde yo voy a producir ATP y solamente produzco una molécula de ATP. ¿Ya? Entonces, 8 reacciones para solamente producir una molécula de ATP. Ahora, aquí hay una diferencia. A veces se ponen como ADP.
más un fosfato y que genera ATP. O en otros libros está como GDP más un fosfato para generar GTP. Hemos dicho que estas moléculas son energéticamente equivalentes, entonces es lo mismo que decir que se genera ATP. Ya la única diferencia es que en vez de utilizar ADP se utiliza GTP. Pero al final es lo mismo, estamos obteniendo ATP. Entonces, esta reacción es una fosforilación a nivel de sustrato, que significa que a mi ADP o a mi GDP yo le estoy añadiendo un grupo fosfato para generar ATP o GTP, dependiendo de si es ADP o GDP lo que estoy utilizando. En esta reacción número 6, esta molécula de succinato que acabo de generar la voy a convertir en fumarato. Igual estos son ácidos dicarboxílicos, solo los grupos carboxílicos. Entonces acá yo voy, si bien ustedes ven la flechita que puede ir de arriba hacia abajo, estas reacciones, muchas reacciones del ciclo de Krebs son reversibles, pero para no entrar en confusiones y demás, hagan de cuenta que no existe eso y que no existe eso. ¿Ya? O sea, vamos a seguir el orden del ciclo, estamos viendo en este sentido. ¿Ya? Por eso de succinato hacia fumarato, entra padoxidado y sale reducido. Entonces, esta reacción número 6 también me interesa porque energéticamente a partir del PAD reducido yo voy a generar 1.5 ATP. Entonces es una reacción de oxidación en este caso, o sea, cuando yo voy de succinato hacia fumarato. Aquí era una oxidación donde yo generaba PAD reducido. La penúltima, la reacción número 7, a partir del fumarato, yo genero malato a partir de una hidratación. Entonces, aquí yo sé que la flechita está hacia afuera, pero entra el agua. ¿Ya? Y a partir de, o sea, para generar malato a partir de fumarato, en realidad, pues energéticamente no hay nada que me interese. O sea, no genero ni ATP, no genero ni NAD reducido, ni FAS reducido, ni nada por el estilo. Y la última, la reacción número 8. En la reacción número 8, yo voy de malato hacia oxaloacetato. Entonces aquí, a través de la malato deshidrogenasa, es una oxidación donde yo estoy produciendo, ya por mi modo, ¿qué lado lo vamos a hacer? Otra molécula de NAD reducida. Entonces, ¿a qué reacciones hay que prestar mayor atención? A las reacciones donde yo justamente o produzco ATP o produzco PAD reducido y NAD reducido. Estas reacciones justamente son las reacciones 3, 4, 5, 6 y 8. Ahí anotado. Entonces, balance global. Por cada molécula de acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs, ¿cuántas moléculas de NAD reducido yo produzco? ¿Cuántas? 3. ¿Cuántas moléculas de PAD reducido yo produzco? ¿Cuántas moléculas de ATP? 2. Oh, no. Un ATP.
¿Cuánto es el FAD? 1. Aquí tengo 1. Entonces, por cada vuelta, por cada ciclo que hago en el ciclo de Krebs, por cada molécula de acetilcoenzima A, en total yo produzco 10 moléculas de ATL. Aquí les voy a poner un detallito. Al momento de ir de piruvato hacia acetilcoenzima A, yo producía SNAP redu. Sí. Ya. Entonces, si yo tengo una molécula de glucosa que se oxida por completo a través de glucólisis anaeróbica, ¿cuántos ATP se producen? No. En glucólisis anaeróbica solamente se producían 2. Ahora la pregunta es, por cada molécula de glucosa que se oxida por completo hasta el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs va a producir? Entonces hay que poner que tienes una glucosa que se oxida por completo hasta el ciclo de Krebs. ¿Cuántos ATPs va a producir? Ya. Hagan chanchulla, pues busquen en sus apuntes en la glucólisis cuánto producía por cada molécula de glucosa hasta piruvato. Para aprenderse, por ejemplo, todos los intermediarios del ciclo, es decir, todas las moléculas que se van generando o formando, entonces aquí hay un mnemotécnico, ¿verdad? Que dice, Antonio compró en funciones como si sufriera fuertes malestares orgánicos. Entonces es más fácil aprenderse esto que esto, ¿verdad? Simplemente no la tienes que fregar confundiéndolo a las moléculas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el caso de la succinilcoenzima A, con el succinato no confundir eso. Pero como es el nombre de las moléculas, pues no es casi tanto problema. Solo que aquí está ordenadito. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así hasta la última molécula que se queda. Entonces, en el ciclo de Krebs, iniciaba con una molécula de acetilcoenzima A y una molécula de carboxitato para formar el citrato que tenía 6 carbonos, de ahí el isocitrato que tiene 6, ya de ahí el alfa-cetoglutarato tiene 1, pierde un carbono, de alfa-cetoglutarato hacia succinilcoenzima A perdemos otro, de succinilcoenzima hacia succinato se mantiene la cantidad de carbonos, hasta terminar en oxaloacetato, que una vez que lo formamos, este vuelve a generar, es decir, vuelve a servir para condensarse con el acetilcoenzima y volver a repetir el proceso. Entonces, en el proceso que yo inicie con una molécula que tiene 6 carbonos, en el camino va perdiendo hasta terminar solamente con 4. Luego, en las reacciones donde yo generaba tanto NAD reducido como FAD reducido y ATP, igual, ahí están marcaditas esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción y esta reacción, ¿verdad? La 3, 4, 5, 6 y 8.
Entonces, todas estas reacciones hay que recordar muy bien. Así que, esto solamente es por cada molécula de acetilcoenzima A. Una molécula de glucosa que se oxida por completo hasta el ciclo de Krebs. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A va a producir? 2. Lo que significa que si por cada molécula de acetilcoenzima A genera esta cantidad de ATP, por cada molécula de glucosa, considerando solamente el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP voy a producir? 20. Solo ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP? 10. A ver, me miran con cara de... Tienes una glucosa y la glucosa genera 2 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, esas 2 moléculas de acetilcoenzima A, ¿cuánto ATP van a generar aquí en el ciclo de Krebs? 20. ¿Esa es la cantidad total de ATP que genera una glucosa? No. ¿Te estás estirando o tienes una pregunta? Ahí hay que sumar lo que generamos aquí y lo que generamos acá. ¿Sí? Se considera el tenar reducido para sacar el recuento de la cantidad total de ATP. Entonces, ¿cómo se regula? Vamos a ver que tenemos reacciones reguladoras, es decir, reacciones irreversibles, pero hay una reacción que es irreversible, pero que no forma parte del ciclo. Era la descarboxilación de piruvato hacia acetilcoenzima A, este pasito. Entonces, si bien no forma parte del propio ciclo, regula el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo esta reacción de piruvato hacia acetilcoenzima A, pues no voy a tener acetilcoenzima A para poder realizar el ciclo de Krebs. Entonces, vamos a tener activadores y vamos a tener inhibidores. Aquí, en el caso de los activadores e inhibidores, se tiene que ver la manera de cómo organizarse bien. Una tablita comparando activador con inhibidor, por ejemplo, por cada enzima pueden hacerse. Entonces, la piruvato deshidrogenasa que catalizaba justamente esta reacción de piruvato acetilcoenzima A tiene 3 activadores: el AMP, la coenzima A y el NAD oxidado. ¿Y quiénes van a ser los inhibidores? El ATP, la acetilcoenzima A y el NAD reducido. Aquí utilizaremos la lógica. ¿Cuál es el propósito del ciclo de Krebs? Sintetizar ATP. Entonces, cuando tú tienes mucho ATP, en la glucólisis el ATP era un inhibidor, bloqueaba la glucólisis. Aquí también. Cuando tú tienes mucho ATP, entonces la célula dice, hay que dejar de hacer esas rutas que se encargan de crear ATP. Entonces bloqueamos glucólisis y también vamos a bloquear el ciclo de Krebs. Vamos a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. Entonces el ATP por eso es un inhibidor. Cuando tienes ya mucha energía, mucho ATP, este actúa como inhibidor. En el caso del NAD reducido, una idea similar podemos utilizar. El NAD reducido me ayuda a generar ATP. Y en el caso de la acetilcoenzima A, pues no hay cómo relacionar eso con la energía, pero fíjense que en común podríamos encontrar entre los activadores y los inhibidores. El activador es el AMP, el adenosin monofosfato. ¿De dónde obtengo AMP? De la hidrólisis del ATP. El ATP pierde un fosfato, se convierte en ADP. El ADP pierde un fosfato, se convierte en AMP. Lo que significa que si yo tengo mucho AMP, significa que he consumido energía, he consumido ATP. Es como el marcador de batería baja. Significa que si tienes mucha de esta molécula, tienes mucho AMP, vas a tener poco ATP. Por
eso es que el AMP va a actuar como activador, es decir, vamos a hacer que esta enzima funcione justamente para regenerar ATP. Entonces, si el AMP es el activador, el ATP es el inhibidor. La coenzima A es el activador, la acetilcoenzima A es el inhibidor. Aquí, acetilcoenzima A es justamente el producto de esta reacción química. Entonces significa, si yo tengo mucha acetilcoenzima A, esta enzima va a hacer un alosterismo negativo, una inhibición alostérica sobre la piruvato de ciclohexano. Y si el NAD oxidado es el activador, el NAD reducido es el inhibidor. Entonces podemos considerar estas moléculas como energéticamente superiores a. Ahora, la segunda enzima, la citrato sintasa, la que catalizaba la condensación de acetilcoenzima A y el acetal. Entonces, esta enzima va a tener al ADP como activador y como inhibidor al NAD reducido, succinilcoenzima A, citrato y ATP. Volvemos a ver las mismas moléculas. Volvemos a ver al NAD reducido, volvemos a ver al ATP. Aquí, por ejemplo, tenemos la succinilcoenzima A y el citrato. Entonces, ¿dónde tengo succinilcoenzima A y citrato? Justamente en el ciclo de Krebs. El citrato es el producto de la condensación de estos dos, lo que hace esta enzima. Entonces, tengo mucho citrato, inhibición alostérica. Succinilcoenzima A la tenemos acá. Lo mismo, cuando tengo mucha succinilcoenzima A, esta viene a regular la primera reacción del ciclo de Krebs, inhibiendo a la citrato sintasa. La siguiente reacción de isocitrato hacia alfa-cetoglutarato por la isocitrato deshidrogenato. Entonces aquí igual el ADP va a actuar como un activador y como inhibidores vamos a tener tanto al NAD reducido como al ATP. La última, de alfa-cetoglutarato hacia succinilcoenzima A por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Aquí solamente vamos a mencionar a los inhibidores, que va a ser el NAD reducido y la succinilcoenzima A, es decir, el mismo producto de la reacción. Entonces, la succinilcoenzima A actúa como inhibidor aquí y como inhibidor acá, en la primera. Entonces, las enzimas que estamos regulando dentro del propio ciclo de Krebs son tres. Aquí no estamos mencionando la enzima que está aquí arriba, el complejo piruvato deshidrogenasa, porque no está formando, no forma parte directa del ciclo de Krebs, pero ayuda a regular. Entonces, del ciclo de Krebs, las enzimas reguladoras son tres: la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Todas ellas van a catalizar reacciones irreversibles y había una de ellas donde no hemos mencionado el activador. Aquí, en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, solamente hemos mencionado el inhibidor. Entonces, esas tres enzimas tienen un activador en común: el calcio. ¿Sí? El calcio va a actuar como un activador. Entonces se libera calcio en la contracción muscular y tiene sentido, ¿verdad? Si tu músculo está realizando contracción muscular, estás haciendo ejercicio, necesitas energía, necesitas producir energía. Entonces ahí el calcio justamente va a activar a las enzimas que van a realizar el ciclo de Krebs para producir energía. Bien. Esas moléculas, tanto de NAD como de FAD,
que hemos ido hablando, son derivados de vitaminas. Entonces, el FAT es un derivado de la vitamina B2, de la riboflavina. Entonces, este FAT que contiene o que realiza la reacción de succinato hacia fumarato, por ejemplo, ahí tenemos a la riboflavina presente. La niacina, que es la vitamina B3, forma parte del NAD oxidado. Entonces, los utilizábamos al oxidado de malato hacia oxaloacetato. La tiamina o la B1, que se va a formar parte del pirofosfato de tiamina, que aquí, por ejemplo, la utilizamos aquí en el complejo piruvato deshidrogenasa o aquí en este complejo. La coenzima A, que tiene ácido pantoténico, la vitamina B5, entonces donde teníamos acetilcoenzima A, por ejemplo, o esta coenzima A que está ingresando, entonces de ahí proviene. Bien, para terminar, ya hemos hablado antes de lo que era una reacción catabólica y lo que era una reacción anabólica, ¿verdad? Las reacciones catabólicas parten de moléculas complejas a moléculas sencillas y las anabólicas de moléculas sencillas a moléculas complejas. Entonces, existen vías que se van a denominar vías anfibólicas. Una vía anfibólica es aquella que puede actuar como catabólica y anabólica al mismo tiempo. Entonces, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfibólica. Tiene pasos anapleróticos y catapleróticos. Entonces, para que me entiendan, aquí solamente vamos a ver la definición. Los pasos anapleróticos son reacciones de relleno que nos permiten reponer compuestos intermediarios. Entonces, anapleróticas, reponer compuestos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pasarnos un ratito a la siguiente. Entonces, aquí está nuestro ciclo de Krebs. Aquí están algunas moléculas del ciclo de Krebs. Y a los costados, en unos cuadrados, tenemos más que todo aminoácidos y otros compuestos que se van a relacionar justamente con el ciclo de Krebs. Entonces, aquí en color rojo tenemos marcados cuáles van a ser esos pasos anapleróticos, ¿verdad? Los que van a permitir reponer compuestos intermediarios. Entonces, ¿a qué me refiero? Cada vez que yo realizo una vuelta en el ciclo de Krebs, utilizo estas dos, o sea, por ejemplo, utilizo oxaloacetato y acetilcoenzima A para formar el citrato. ¿Qué significa? Que cuando formo el citrato, dejó de existir esta molécula y dejó de existir esta otra. Citrato, isocitrato, lo mismo. Deja de existir el citrato y se convierte en isocitrato. Entonces, a medida de que yo voy avanzando en la reacción, las moléculas van cambiando, se van consumiendo, lo que significa que una vez que yo acabo el oxaloacetato, si yo quiero volver a realizar el ciclo, necesito de otra molécula de acetilcoenzima A. Y eso me va a permitir generar una nueva molécula de citrato para poder generar las reacciones que van a continuación. Entonces, hay vías, hay pasos que justamente van a permitir reponer algunos de estos compuestos intermediarios que se van a generar en el ciclo de Krebs. Es decir, yo puedo regenerar fumarato, es decir, yo puedo aportar fumarato al ciclo de Krebs a partir de algunos aminoácidos como el aspartato, la fenilalanina o la tirosina. Es decir, en el metabolismo de estos aminoácidos yo puedo producir fumarato que lo puedo utilizar para reponer este compuesto intermediario en el ciclo de Krebs. El malato yo lo puedo regenerar a partir de piruvato. Lo mismo, todas las que estoy viendo con flechitas de color rojo, a eso me refiero con reacciones de relleno, para reponer compuestos intermediarios que se generan en el ciclo de Krebs. Entonces, los pasos catapleróticos serían lo contrario. Dice, es el empleo de compuestos intermediarios como precursores biosintéticos, es decir, estas moléculas que se están generando aquí en el ciclo de Krebs, en vez de utilizarlas para realizar el ciclo de Krebs, las voy a utilizar para hacer otra cosa.
Entonces, a partir de malato, yo, por ejemplo, puedo crear glucosa. A partir de oxalocetato, yo puedo generar aspartato. A partir de succinilcoenzima A, puedo crear el grupo M de la hemoglobina, otras moléculas que se llaman porfirinas. A partir de citrato, yo puedo crear ácidos grasos. Entonces, estoy sacando metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs para llevarlos hacia otras rutas metabólicas. Entonces, a eso se refiere con pasos catapleróticos. Entonces, los pasos catapleróticos van a sacar los metabolitos intermediarios para convertirlos en otro tipo de compuestos, y los anafleróticos, a partir de otros compuestos, voy a reponer los metabolitos intermediarios. Esto se ve más que todo, o lo van a ver más que todo, en metabolismo de aminoácidos al siguiente semestre, donde esos 20 aminoácidos, no sé si de los 20, pero por lo menos de los 9 esenciales, van a ver sus rutas metabólicas de cada uno. ¿Ya? Y ahí estamos. Es un poquito de dolor de cabeza porque cada aminoácido tiene su propio proceso.